Capítulo 3. La cumbre y el abismo. El techo era el de un sótano, tan bajo y pesado que la gente se agachaba al atravesar la habitación, como si el peso de la bóveda descansase sobre sus hombros. Los cubículos circulares de cuero rojo oscuro estaban adosados a muros de piedra que parecían carcomidos por el tiempo y la humedad. No había ventanas, solo manchas de luz azul que salían disparadas desde rendijas en el yeso. La muerta luz azul propia de uso en apagones. Al lugar se entraba por medio de estrechos escalones que descendían como si penetrasen profundamente bajo tierra. Era el bar más caro de Nueva York y estaba construido en la azotea de un rascacielos. 4 hombres estaban sentados a una mesa. Suspendidos 60 pisos sobre la ciudad, no hablaban en voz alta como uno habla desde lo alto, cuando está libre, abierto al aire y al espacio. Mantenían sus voces bajas, como corresponde a un sótano. «Condiciones y circunstancias, Jim», dijo Orren Boyle. «Condiciones y circunstancias absolutamente fuera del control humano. Lo teníamos todo planeado para fabricar esos raíles, pero surgieron factores inesperados que nadie podría haber previsto. Si al menos nos hubieses dado una oportunidad, Jim». «Desunión», rezongó James Taggart. «Esa parece ser la causa básica de todos los problemas sociales. Mi hermana tiene una cierta influencia sobre un cierto elemento entre nuestros accionistas. Sus tácticas destructivas no siempre pueden ser derrotadas». «Tú lo has dicho, Jim. Desunión. Ese es el problema. Es mi opinión absoluta que en nuestra compleja sociedad industrial, ninguna empresa de negocios puede triunfar sin compartir la carga de los problemas de otras empresas». Taggart tomó un sorbo de su bebida y volvió a dejar el vaso. «Ojalá despidieran a ese barman», dijo. «Por ejemplo, piensa en la Associated Steel. Nosotros tenemos la planta más moderna del país y la mejor organización. Eso, me parece a mí, es un hecho indiscutible, porque recibimos el premio a la eficiencia industrial de la revista Globo el año pasado. Así que podemos afirmar que hemos hecho todo lo que pudimos, y nadie puede echarnos la culpa. Pero no podemos evitarlo si la situación del mineral de hierro es un problema nacional. No pudimos conseguir el mineral, Jim». Taggart no dijo nada. Estaba sentado con sus codos extendidos ocupando la superficie de la mesa. La mesa era incómodamente pequeña, y eso la hacía aún más incómoda para sus 3 compañeros, pero a ellos no parecía importarles, ni cuestionaban que él tuviese ese privilegio. «Nadie puede conseguir ya más mineral», dijo Boyle. «Es el agotamiento natural de las minas, ¿sabes? Y el desgaste del equipo, y la escasez de materiales, y las dificultades de transporte, y otras condiciones inevitables». «La industria minera está desmoronándose. Eso es lo que está matando el negocio de maquinaria minera», dijo Paul Larkin. «Se ha demostrado que cada negocio depende de todos los demás negocios», dijo Orren Boyle. «Así es que todo el mundo debería compartir las cargas de todos los demás». «Eso es, creo yo, ¿verdad?», dijo Wesley Mauch. Pero nadie prestaba atención jamás a Wesley Mauch. «Mi objetivo», dijo Orren Boyle, «es la preservación de una economía libre. Es generalmente aceptado que la economía libre está ahora sometida a juicio. A menos que demuestre su valor social y asuma sus responsabilidades sociales, la gente no la respaldará. Si ella no desarrolla un espíritu público, se acabó. No tengas duda de eso». Orren Boyle había surgido de la nada, 5 años antes, y desde entonces había aparecido en la portada de todas las revistas de noticias del país.
Había empezado con $100.000 suyos propios y un préstamo del gobierno de $200 millones. Ahora dirigía una enorme organización que había devorado a muchas empresas más pequeñas. Eso demostraba, le gustaba decir, que la capacidad individual aún tenía una posibilidad de triunfar en el mundo. La única justificación para la propiedad privada, dijo Orrenboil, es el servicio público. Eso es, pienso yo, indudable, dijo Wesley Mauch. Orrenboil hizo un ruido, tragando su licor. Era un hombre corpulento con gestos grandes y viriles. Todo sobre su persona estaba ruidosamente lleno de vida, excepto las pequeñas ranuras negras de sus ojos. Jim, dijo, el Metal Rerden parece ser un colosal tipo de fraude. Ajá, dijo Taggart. Tengo entendido que no hay ni un solo experto que haya emitido un informe favorable sobre él. No, ni uno. Hemos estado mejorando los raíles de acero durante generaciones, aumentando su peso. Ahora, ¿es cierto que esos raíles de Metal Rerden van a ser más ligeros que la calidad más barata de acero? En efecto, dijo Taggart, más ligeros. Pero es ridículo, Jim. Es físicamente imposible. Para la vía en tu línea principal, para la vía de grandes cargas de alta velocidad. Eso es. Pero estás invitando al desastre. Mi hermana es quien lo está haciendo. Taggart hizo girar el tallo de su copa lentamente entre dos dedos. Hubo un momento de silencio. El Consejo Nacional de Industrias Metalúrgicas, dijo Orrenboil, aprobó una resolución para nombrar un comité para estudiar la cuestión del Metal Rerden, puesto que su uso puede constituir un peligro público. Eso es, en mi opinión, sabio, dijo Wesley Mauch. Cuando todo el mundo está de acuerdo, la voz de Taggart de repente se hizo chillona. Cuando todo el mundo es unánime, ¿cómo puede un hombre atreverse a disentir? ¿Con qué derecho? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Con qué derecho? Los ojos de Boyle se dirigieron como una flecha a la cara de Taggart, pero la difusa luz de la habitación hacía imposible ver las caras con claridad. Él vio solo una pálida mancha azulada. Cuando pensamos en los recursos naturales, en una era de crítica escasez, dijo Boyle suavemente, cuando pensamos en las materias primas cruciales que están siendo malgastadas en un experimento privado irresponsable, cuando pensamos en el mineral... No terminó. Volvió a mirar a Taggart, pero Taggart parecía saber que Boyle estaba esperando, y encontraba el silencio agradable. El público tiene un interés vital en los recursos naturales, Jim, tales como el mineral de hierro. El público no puede permanecer indiferente ante el derroche imprudente y egoísta de un individuo antisocial. A fin de cuentas, la propiedad privada es un fideicomiso mantenido para beneficio de la sociedad como un todo. Taggart echó un vistazo a Boyle y sonrió. La sonrisa era intencionada. Parecía decir que algo en sus palabras era la respuesta a algo en las palabras de Boyle. El licor que sirven aquí es bazofia. Supongo que es el precio que tenemos que pagar por no estar apretujados entre todo tipo de gentuza. Pero sí me gustaría que reconociesen que están tratando con expertos. Ya que soy yo quien paga, espero tener lo que quiero y a mi gusto. Boyle no contestó. Su cara se había vuelto hosca. Escucha, Jim, empezó pesadamente. Taggart sonrió. ¿Qué? Estoy escuchando. Jim, estarás de acuerdo, estoy seguro, en que no hay nada más destructivo que un monopolio. Sí, dijo Taggart. Por un lado. Por otro, está la plaga de la competencia desenfrenada. Eso es cierto, es muy cierto. El camino apropiado está siempre, en mi opinión, en el medio. Así que, según pienso yo, es el deber de la sociedad el recortar los extremos,
¿No es así? Sí, dijo Taggart. Lo es. Mira la situación en el negocio del mineral de hierro. La producción nacional parece estar cayendo a un ritmo disparatado. Amenaza la existencia de toda la industria del acero. Las fábricas de acero están cerrando sus puertas por todo el país. Hay solo una compañía minera suficientemente afortunada como para no verse afectada por las condiciones generales. Su producción parece ser abundante y está siempre disponible en las fechas previstas, pero ¿quién se beneficia de ello? Nadie, excepto su dueño. ¿Tú dirías que eso es justo? No, dijo Taggart. No es justo. La mayoría de nosotros no somos dueños de minas de hierro. ¿Cómo podemos competir con un hombre que ha arrinconado los recursos naturales de Dios? ¿Le sorprende a alguien que él siempre pueda entregar acero, mientras que nosotros tenemos que bregar y esperar y perder nuestros clientes y arruinarnos? ¿Es del interés público dejar que un hombre destruya una industria entera? No, dijo Taggart. No lo es. Me parece a mí que la política nacional debería estar orientada al objetivo de darle a todo el mundo una posibilidad de conseguir su justa parte de mineral de hierro, con vistas a preservar la industria como un todo. ¿No crees? Eso creo. Boyle suspiró. Luego dijo cautelosamente: Pero imagino que no hay muchas personas en Washington capaces de entender una política social progresista. Taggart dijo lentamente: Las hay. No muchas, y no son fáciles de abordar, pero las hay. Yo podría hablar con ellas. Boyle tomó su bebida y se la tragó de una vez, como si hubiese oído todo lo que quería oír. Hablando de políticas progresistas, Orren, dijo Taggart, podrías preguntarte a ti mismo si en esta era de escasez de transporte, cuando tantos ferrocarriles están quebrando y hay tantas extensas regiones sin servicio de ferrocarril, si está en el interés público el tolerar la ruinosa duplicidad de servicios y la destructiva competencia despiadada causada por recién llegados en territorios donde las compañías establecidas tienen prioridad histórica. Bueno, pues, dijo Boyle agradablemente, esa parece ser una cuestión interesante a considerar. Podría comentarla con unos cuantos amigos en la Alianza Nacional de Ferrocarriles. Las amistades son más valiosas que el oro, dijo Taggart, en un tono como de abstracción teórica, e inesperadamente se volvió hacia Larkin. ¿No crees, Paul? Sí, dijo Larkin sorprendido. Sí, por supuesto. Yo estoy contando con las tuyas. ¿Eh? Estoy contando con tus muchas amistades. Todos parecían saber por qué Larkin no respondió enseguida. Sus hombros parecieron encogerse, acercándose a la mesa. Si todo el mundo se uniese hacia un objetivo común, nadie tendría que salir perjudicado. Lloriqueó de repente, en un tono de desesperación incongruente. Vio que Taggart le estaba observando y añadió suplicante: Ojalá no tuviésemos que perjudicar a nadie. Esa es una actitud antisocial, dijo Taggart, arrastrando las palabras. La gente que tiene miedo de sacrificar a alguien no es apta para hablar de un objetivo común. Pero yo soy un estudiante de historia, dijo Larkin apresuradamente. Yo reconozco la necesidad histórica. Bien, dijo Taggart. No pueden esperar que sea yo quien cambie el rumbo de todo el mundo. ¿A que no? Dijo Larkin, que parecía estar suplicando, pero la súplica no iba dirigida a nadie. ¿A que no? Usted no puede, señor Larkin, dijo Wesley Mauch. Usted y yo no podemos ser culpados. ¡Si nosotros! Larkin movió bruscamente la cabeza al otro lado. Fue casi un estremecimiento. No podía soportar mirar a Mauch. ¿Lo pasaste bien en México, Orren?, preguntó Taggart, con una voz repentinamente alta e informal. Todos parecían saber que el propósito de la reunión había sido cumplido.
y que fuese lo que fuese que habían venido aquí a entender, estaba entendido. «Un sitio estupendo, México», respondió Boyle alegremente. «Muy estimulante y provocador de ideas, aunque sus raciones de comida son algo horrible. Me puse malo, pero están matándose a trabajar para echar a andar a su país». «¿Cómo van las cosas por allí?» «Espléndidas, me parece a mí, bastante espléndidas. Justo ahora, sin embargo, están... Pero bueno, a lo que están apuntando es al futuro. El Estado Popular de México tiene un gran futuro. Nos adelantarán a todos en unos cuantos años». «¿Llegaste a ir a las minas de San Sebastián?» Las 4 figuras sentadas a la mesa se irguieron y se tensaron. Todos ellos habían invertido fuertemente en las acciones de las minas de San Sebastián. Boyle no contestó enseguida, y por eso su voz pareció inesperada y forzadamente alta cuando irrumpió. «Oh, seguro, ciertamente. Eso es lo que más deseaba ver». «¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo van las cosas?» «Fantásticas, fantásticas. Sin duda deben tener los mayores depósitos de cobre de la Tierra, allá abajo de esa montaña». «¿Parecían estar ocupados?» «Nunca vi un lugar más ocupado en mi vida». «¿Y estaban ocupados? ¿Haciendo qué?» «Bueno, sabes, con el tipo de gerente tan especial que tienen allí, no pude entender ni la mitad de lo que me decía, pero ciertamente están ocupados». «¿Algún problema de algún tipo?» «¿Problema? No en San Sebastián. Es propiedad privada, el último pedazo de ella que queda en México, y eso parece marcar una diferencia». «Orren», preguntó Taggart cautelosamente, «¿qué pasa con esos rumores de que están planeando nacionalizar las minas de San Sebastián?» «Calumnias», dijo Boyle airadamente. «Puras y malvadas calumnias, lo sé seguro. Cené con el ministro de Cultura y almorcé con todo el resto de los muchachos». «Debería haber una ley contra el cotilleo irresponsable», dijo Taggart con enojo. «Tomemos otra copa». Le hizo una señal irritadamente al camarero. Había una pequeña barra en un oscuro rincón del local, donde un viejo y marchito barman estaba de pie durante largos ratos sin moverse. Cuando era llamado, se movía con desdeñosa lentitud. Su trabajo era el de servir a la relajación y al placer de los hombres, pero su actitud era la de un amargado curandero sirviendo pócimas contra alguna enfermedad incurable. Los 4 hombres siguieron sentados en silencio hasta que el camarero regresó con sus bebidas. Los vasos que colocó sobre la mesa eran 4 puntos de un brillo azul insinuado en la medio oscuridad, como 4 débiles mecheros de gas. Taggart llevó la mano a su vaso y sonrió de repente. «Brindemos por los sacrificios a la necesidad histórica», dijo, mirando a Larkin. Hubo una pausa momentánea. En una habitación iluminada, eso habría sido la pugna de 2 hombres manteniendo la mirada uno del otro. Aquí, estaban solo mirando las cuencas de los ojos del otro. Luego, Larkin cogió su copa. «Es mi fiesta, muchachos», dijo Taggart mientras bebían. Nadie encontró nada más que decir, hasta que Boyle habló con indiferente curiosidad. «Dime, Jim, quería preguntarte, ¿qué diablos pasa con tu servicio ferroviario en la línea San Sebastián?» «Pues, ¿qué quieres decir? ¿Qué problema hay con ella?» «Bueno, no sé, pero tener solo un tren de pasajeros por día...» «¿Un tren?» «Es un servicio bastante mezquino, me parece a mí. Y vaya tren. Debes haber heredado esos vagones de tu bisabuelo, y él debe haber abusado bastante de ellos. ¿Y de dónde narices sacaste esa locomotora de leña?» «¿De leña?» «Eso es lo que he dicho, de leña. Nunca había visto una antes, excepto en fotos. ¿De qué museo la sacaste? Ahora no me vengas con que no lo sabías. Solo dime, ¿qué broma es esa?» «Sí, por supuesto que lo sabía», dijo Taggart rápidamente. «Fue solo que resulta que escogiste justamente la semana que tuvimos unos problemillas con nuestra fuerza motriz.
Nuestras nuevas locomotoras ya están pedidas. Pero ha habido un pequeño retraso. Ya sabes el problema que estamos teniendo con los fabricantes de locomotoras, pero es solo temporal. Por supuesto, dijo Boyle. Los retrasos son inevitables. Es el tren más raro en el que he viajado, a pesar de todo. Casi me destroza el estómago. Unos pocos minutos después se dieron cuenta de que Taggart se había quedado callado. Parecía preocupado con un problema personal suyo. Cuando se levantó abruptamente, sin disculparse, ellos se levantaron también, aceptándolo como si fuese una orden. Larkin murmuró, sonriendo demasiado enérgicamente. «Fue un placer, Jim, un placer. Así es como nacen los grandes proyectos, tomando una copa con los amigos». «Las reformas sociales son lentas», dijo Taggart fríamente. «Es recomendable ser paciente y precavido». Por primera vez, se volvió hacia Wesley Mauch. «Lo que más me gusta de ti, Mauch, es que tú no hablas de más». Wesley Mauch era el hombre de Washington de Rerden. Había todavía un resto de luz crepuscular en el cielo cuando Taggart y Boyle emergieron juntos abajo en la calle. La transición fue ligeramente chocante para ellos. El bar oscuro le hacía a uno pensar que fuese medianoche. Un alto edificio se recortaba contra el cielo, erecto y firme como una espada en alto. En la distancia detrás de él colgaba el calendario. Taggart forcejeó irritadamente con el cuello de su chaqueta, abotonándola contra el frío de las calles. No había tenido intención de volver a la oficina esa noche, pero tenía que volver. Tenía que ver a su hermana. «Una tarea difícil tenemos por delante, Jim», estaba diciendo Boyle. «Una tarea difícil con tantos peligros y tantas complicaciones y tanto en juego». «Todo depende», respondió lentamente James Taggart, «de conocer a la gente que lo hace posible. Eso es lo que hay que saber. ¿Quién lo hace posible?» Dagny Taggart tenía 9 años cuando decidió que ella dirigiría el ferrocarril Taggart Transcontinental algún día. Se lo dijo a sí misma cuando estaba en pie sola entre los raíles, mirando las 2 líneas rectas de acero que desaparecían en la distancia y se encontraban en un solo punto. Lo que sentía era un altivo placer en la forma como la vía atravesaba el bosque. No encajaba en medio de árboles vetustos, entre ramas que colgaban hasta encontrarse con la hierba y los solitarios macizos de flores silvestres. Pero allí estaba. Las 2 líneas de acero eran brillantes al sol, y las negras traviesas eran como los peldaños de una escalinata que ella tenía que escalar. No fue una decisión repentina, solo la rúbrica final en palabras de algo que ella había sabido desde hacía mucho tiempo. En un entendimiento tácito, como si estuviesen conectados por un juramento que nunca había sido necesario pronunciar, ella y Eddie Willers se habían entregado al ferrocarril desde los primeros días conscientes de su infancia. Ella sentía una hastiada indiferencia hacia el mundo inmediato que la rodeaba, y tanto hacia los otros niños como hacia los adultos. Veía como un lamentable contratiempo que tenía que ser pacientemente aguantado durante un tiempo, el hecho de que ella pareciese estar aprisionada entre gente sosa. Había vislumbrado otro mundo, y sabía que existía en algún lugar un mundo que había creado trenes, puentes, cables de telégrafo y señales luminosas parpadeando en la noche. Ella tenía que esperar, pensó, y crecer hasta llegar a ser parte de ese mundo. Nunca trató de explicar por qué le gustaba el ferrocarril. Independientemente de lo que otros sintieran, ella sabía que esa era una emoción para la cual ellos no tenían nada equivalente, ni ninguna respuesta. Sentía la misma emoción en el colegio, en clases de matemáticas, las únicas clases que le gustaban. Sentía la excitación de resolver problemas, el insolente placer de enfrentar un desafío y resolverlo sin esfuerzo, el entusiasmo de enfrentar otra prueba más difícil aún. Sentía al mismo tiempo
un creciente respeto por el adversario, por una ciencia que era tan clara, tan estricta, tan luminosamente racional. Cuando estudiaba matemáticas sentía de forma simple y directa: «Qué estupendo que los hombres hayan hecho esto», y «qué maravilloso que yo sea tan buena en ello». Era el gozo de admiración y de la propia capacidad creciendo juntos. Su emoción hacia el ferrocarril era la misma: adoración a la habilidad que había contribuido a crearlo, al ingenio de la mente limpia y razonadora de alguien, una adoración con una sonrisa secreta que decía que ella sabría cómo mejorarlo algún día. Ella deambulaba entre vías y almacenes de máquinas como una humilde estudiante, pero la humildad tenía un toque de futuro orgullo, un orgullo que tenía que ser ganado. «Eres una engreída insoportable», era una de las dos frases que oyó durante toda su niñez, aun cuando ella nunca hablaba de su propia capacidad. La otra frase era: «Eres una egoísta». Ella preguntaba qué querían decir, pero nunca recibió respuesta. Miraba a los adultos, preguntándose cómo podían imaginar que ella fuese a sentirse culpable por una acusación indefinida. Tenía 12 años cuando le dijo a Eddie Willers que ella dirigiría el ferrocarril cuando fuese mayor. Tenía 15 años cuando se le ocurrió por primera vez que las mujeres no dirigían ferrocarriles y que la gente podría objetar. «Al diablo con eso», pensó, y nunca más se preocupó de ello. Fue a trabajar para Taggart Transcontinental a los 16 años. Su padre se lo permitió, le pareció divertido, y se sintió algo curioso. Ella empezó como gerente nocturna en una pequeña estación en el campo. Tuvo que trabajar por las noches durante los primeros años, mientras iba a la facultad de ingeniería. James Taggart empezó su carrera en el ferrocarril al mismo tiempo. Él tenía 21 años. Empezó en el Departamento de Relaciones Públicas. El ascenso de Dagny entre los hombres que operaban Taggart Transcontinental fue rápido e incontestable. Asumió posiciones de responsabilidad porque no había nadie más que las asumiera. Había unos pocos hombres de talento a su alrededor, pero eran cada vez menos año tras año. Sus superiores, quienes tenían la autoridad, parecían tener miedo de ejercerla. Se pasaban el tiempo eludiendo decisiones, así que ella le decía a las personas qué hacer, y lo hacían. En cada escalón de su ascenso, ella hizo el trabajo mucho antes de que le dieran el puesto. Era como avanzar por salas desiertas. Nadie se opuso a ella, aunque tampoco nadie aprobó su progreso. Su padre parecía asombrado y orgulloso de ella, pero no dijo nada, y había tristeza en sus ojos cuando la miraba en la oficina. Ella tenía 29 años cuando él murió. Siempre ha habido un Taggart para dirigir el ferrocarril. Eso fue lo último que le dijo a ella. La observó con una mirada extraña. Tenía a la vez la calidad de un saludo y un tono de compasión. El control de las acciones de Taggart Transcontinental recayó en James Taggart. Él tenía 34 años cuando llegó a presidente de la compañía de ferrocarril. Dagny tenía previsto que los miembros del consejo de administración lo eligieran, pero nunca consiguió entender por qué lo hicieron con tanto entusiasmo. Hablaron de tradición, de que el presidente siempre había sido el hijo mayor de la familia Taggart. Eligieron a James Taggart de la misma forma que se negaban a pasar por debajo de una escalera, como para aplacar el mismo tipo de miedo. Hablaron de sus dotes para popularizar los ferrocarriles, de su buena prensa, de su habilidad con Washington. Él parecía extraordinariamente hábil a la hora de conseguir favores del poder legislativo. Dagny no entendía nada de la habilidad con Washington, ni lo que tal habilidad implicaba. Aunque parecía ser algo necesario, ella lo descartó, pensando que había muchos tipos de trabajo que, aunque necesarios,
resultaban ofensivos, como limpiar cloacas. Alguien tenía que hacerlo, y a Jim parecía gustarle. Ella nunca había aspirado a la presidencia. El departamento de operaciones era su única preocupación. Cuando recorría la línea, los antiguos empleados que aborrecían a Jim decían: «Siempre habrá un Taggart para dirigir el ferrocarril», mirándola como su padre la había mirado. Ella estaba armada contra Jim, y su arma era la convicción de que él no era lo suficientemente listo como para perjudicar demasiado al ferrocarril, y de que ella siempre podría corregir cualquier perjuicio que él causase. A los 16 años, sentada en su escritorio de gerente, mirando las ventanillas iluminadas de los trenes Taggart que pasaban, había llegado a pensar que había entrado en un mundo que era el suyo. En los años siguientes supo que no era así. Se vio obligada a combatir a un adversario que no valía la pena ser igualado ni vencido. No era una habilidad superior que ella se habría sentido honrada de desafiar. Era ineptitud. Una proliferación de algodón gris que parecía blanda y sin forma, que no ofrecía resistencia a nada ni a nadie, pero que conseguía ser un obstáculo en su camino. Se encontraba desarmada ante el enigma que hacía todo eso posible. No pudo encontrar respuesta. Fue solo en los primeros años cuando sintió que estaba pidiendo a gritos silenciosos un destello de habilidad, un solo destello de competencia limpia, clara y radiante. Ella tenía ataques de atormentada nostalgia por un amigo o un enemigo con una mente mejor que la suya. Pero la nostalgia pasó. Tenía un trabajo que hacer. No tenía tiempo de sentir dolor. No a menudo. El primer paso de la política que James Taggart trajo al ferrocarril fue la construcción de la línea San Sebastián. Muchos hombres fueron responsables de ello, pero para Dagny, un nombre aparecía escrito a lo largo de todo el proyecto, un nombre que eclipsaba a todos los demás cuando ella lo veía. Estaba escrito a lo largo de 5 años de esfuerzos, de kilómetros de raíles desperdiciados, de hojas de papel documentando las pérdidas de Taggart Transcontinental como el rojo goteo de una herida que no cicatriza, como estaba escrito en las cotizaciones de todas las bolsas de valores que quedaban en el mundo, como estaba escrito en chimeneas en el rojo resplandor de hornos fundiendo cobre, como estaba escrito en escandalosos titulares, como estaba escrito en pergaminos registrando la nobleza de siglos, como estaba escrito en tarjetas que acompañaban ramos de flores en tocadores de mujeres repartidos por 3 continentes. El nombre era Francisco d'Anconia. A los 23 años, cuando heredó su fortuna, Francisco d'Anconia había sido famoso por ser el rey del cobre en el mundo. Ahora, a los 36 años, era famoso por ser el hombre más rico y el playboy más espectacularmente indigno de la tierra. Era el último descendiente de una de las familias más nobles de Argentina. Poseía fincas de ganado, plantaciones de café y la mayoría de las minas de cobre de Chile. Era dueño de casi media Sudamérica y de varias minas dispersadas por Estados Unidos como Calderilla. Cuando Francisco d'Anconia compró de repente kilómetros de montañas nudas en México, se corrió como la pólvora la noticia de que había descubierto vastos yacimientos de cobre. Él no hizo ningún esfuerzo por vender acciones de su proyecto. Las acciones prácticamente le fueron quitadas de las manos, y él simplemente decidió a quienes quiso favorecer entre los solicitantes. Su talento financiero se consideraba extraordinario. Nadie le había ganado jamás en ninguna transacción. Él ampliaba su increíble fortuna con cada negocio que tocaba y con cada paso que daba cuando se molestaba en darlo. Quienes más lo criticaban eran los primeros en aprovechar la oportunidad de subirse al carro de su talento, queriendo compartir su nueva riqueza. James Taggart, Orren Boyle y sus amigos se contaban entre los mayores accionistas del proyecto que Francisco d'Anconia había llamado
Minas de San Sebastián. Dagny nunca consiguió descubrir qué llevó a James Taggart a construir un ramal del ferrocarril desde Texas hasta los desiertos de San Sebastián. Parecía probable que ni él mismo lo supiese. Como un descampado sin protección contra el viento, él parecía abierto a cualquier corriente, y el resultado final ocurría por azar. Unos cuantos directores de Taggart Transcontinental se opusieron al proyecto. La empresa necesitaba todos sus recursos para reconstruir la línea Río Norte. No podía hacer las dos cosas. Pero James Taggart era el nuevo presidente del ferrocarril. Era el primer año de su administración. Ganó. El Estado Popular de México se mostró muy dispuesto a cooperar y firmó un contrato garantizando durante 200 años el derecho de propiedad de Taggart Transcontinental a su línea ferroviaria en un país donde no existían los derechos de propiedad. Francisco d'Anconi había obtenido la misma garantía para sus minas. Dagny luchó contra la construcción de la línea San Sebastián. Luchó por medio de quien quisiese escucharla, pero ella no era más que una asistente en el departamento de operaciones, demasiado joven, sin autoridad, y nadie le hizo caso. Desde el primer momento, ella fue incapaz de entender los motivos de quienes decidieron construir esa línea. Sentada como un espectador indefenso, como miembro minoritario en una reunión del Consejo, sintió una extraña evasión en el aire de la sala, en cada intervención, en cada argumento, como si la verdadera razón por su decisión nunca fuese expresada, aunque estuviese clara para todo el mundo, menos para ella. Hablaron de la futura importancia del comercio con México, de una rica corriente de mercancías, de los enormes ingresos asegurados al exclusivo transportista de una inextinguible oferta de cobre. Lo demostraron citando los logros pasados de Francisco d'Anconia. No mencionaron ningún hecho mineralógico sobre las minas de San Sebastián. Había pocos datos disponibles. La información que d'Anconia había comunicado no era muy específica, pero ellos no parecían necesitar hechos. Hablaron largo y tendido de la pobreza de los mexicanos y de su desesperada necesidad de ferrocarriles. Nunca tuvieron una oportunidad. Es nuestro deber ayudar a una nación necesitada. Un país, me parece a mí, es el guardián de su vecino. Ella escuchaba, y pensaba en las muchas líneas secundarias que Taggart Transcontinental había tenido que abandonar. Los ingresos de la gran ferroviaria habían estado cayendo paulatinamente durante muchos años. Pensó en la urgente necesidad de reparaciones, peligrosamente descuidadas por todo el sistema. La política de ellos sobre el problema del mantenimiento no era una política, sino un juego que parecían estar haciendo con una goma elástica que podía ser estirada un poco y luego un poco más. Los mexicanos, me parece a mí, son un pueblo muy diligente, aplastado por su economía primitiva. ¿Cómo pueden industrializarse si nadie les echa una mano? Al considerar una inversión, nosotros deberíamos, en mi opinión, apostar por seres humanos, más que por factores puramente materiales. Ella pensó en una locomotora tirada en una cuneta de la línea Río Norte, porque una barra de empalme se había partido. Pensó en los 5 días que el tráfico se detuvo en la línea Río Norte porque un muro de contención se había derrumbado, arrojando toneladas de roca sobre la vía. Puesto que un hombre debe pensar en el bien de sus hermanos antes de pensar en el suyo propio, me parece a mí que una nación debe pensar en sus vecinos antes de pensar en ella misma. Pensó en un recién llegado llamado Ellis Wyatt, en quien la gente estaba empezando a fijarse porque sus actividades eran el primer goteo de un torrente de mercancías a punto de estallar desde los moribundos páramos de Colorado. Estaban dejando que la línea Río Norte llegara a su colapso final, precisamente cuando su plena eficacia estaba a punto de ser necesitada y usada. La codicia material no lo es todo. Hay ideales no materiales que considerar.
Confieso sentir vergüenza cuando pienso que nosotros poseemos una enorme red de ferrocarriles, mientras que el pueblo mexicano no tiene nada más que 1 o 2 líneas inadecuadas. La vieja teoría de la autosuficiencia económica ha sido detonada hace mucho tiempo. Es imposible que un país prospere en medio de un mundo muriéndose de hambre. Ella pensó que, para hacer de Taggart Transcontinental lo que había sido antaño, mucho antes de su época, cada raíl, cada traviesa y cada dólar disponible era necesario, y pensó en lo desesperadamente poco de ello que estaba disponible. Hablaron también en la misma sesión, en los mismos discursos, de la eficiencia del gobierno mexicano, que tenía control total sobre todo. México tenía un gran futuro, dijeron, y se convertiría en un peligroso competidor en pocos años. México tiene disciplina, repetían los hombres del Consejo con un toque de envidia en sus voces. James Taggart dejó bien claro, con frases incompletas e insinuaciones vagas, que sus amigos de Washington, a quienes nunca mencionaba por sus nombres, deseaban ver una línea de ferrocarril construida en México, que una línea así sería de gran ayuda en asuntos de diplomacia internacional, que la buena voluntad de la opinión pública mundial compensaría con creces a Taggart Transcontinental por su inversión. Votaron construir la línea San Sebastián con un coste de $30 millones. Cuando Dagny salió de la sala de reuniones y cruzó andando el aire limpio y fresco de las calles, oyó una palabra repetida claramente, insistentemente, en el entumecido vacío de su mente. «Lárgate, lárgate, lárgate». Escuchar esa palabra la espantó. La idea de abandonar Taggart Transcontinental no estaba entre las cosas que ella consideraba concebibles. Sintió terror, no ante la idea, sino ante la pregunta que le había hecho pensarlo. Sacudió la cabeza irritada. Se dijo a sí misma que Taggart Transcontinental la necesitaría ahora más que nunca. 2 de los directores renunciaron, y lo mismo hizo el vicepresidente a cargo de operaciones. Fue sustituido por un amigo de James Taggart. A través del desierto mexicano fueron tendidos raíles de acero, mientras se cursaban órdenes para reducir la velocidad de los trenes en la línea Río Norte, porque la vía estaba destrozada. Un almacén de hormigón armado, con columnas de mármol y espejos, fue construido en medio del polvo de una plaza sin pavimentar en un pueblo mexicano, mientras un tren de vagones cisterna que transportaba petróleo se desplomaba por un terraplén hasta quedar convertido en un montón de chatarra, porque un raíl se había partido en la línea Río Norte. Ellis Wyatt no esperó a que el tribunal decidiera si la causa del accidente había sido fuerza mayor, como aseguraba James Taggart. Transfirió el transporte de su petróleo a la Phoenix Durango, un ferrocarril desconocido que era pequeño y luchador, pero que luchaba bien. Ese fue el cohete que puso a la Phoenix Durango en órbita. A partir de ese momento creció, como Wyatt Oil creció, como crecieron fábricas en valles cercanos, como una banda de raíles y traviesas crecieron, a un ritmo de 3 kilómetros por mes, a través de los ralos campos de maíz mexicanos. Dagny tenía 32 años cuando le dijo a James Taggart que iba a abandonar. Había dirigido el departamento de operaciones durante los últimos 3 años, sin título, sin crédito y sin autoridad. Había sido derrotada por el aborrecimiento a las horas, los días y las noches que había perdido dándole la vuelta a la interferencia del amigo de Jim, que ostentaba el título de vicepresidente a cargo de operaciones. Ese hombre no tenía ninguna política, y cualquier decisión que tomaba siempre era de ella, pero él la tomaba solo después de hacer todos los esfuerzos para que fuera imposible. Lo que hizo ella fue darle a su hermano un ultimátum. Él replicó: «Pero, Dagny, eres una mujer. ¿Una mujer como vicepresidente de operaciones? Nunca se ha visto tal cosa. El Consejo no lo aceptará». «Entonces he acabado», contestó ella. Ella no pensó en lo que haría con el resto de su vida. Pensar en abandonar Taggart Transcontinental
Era como esperar a que le amputasen las piernas. Pensó que dejaría que ocurriera, y luego seguiría adelante con lo que quedase. Nunca entendió por qué el Consejo de Administración votó unánimemente para hacerla vicepresidente a cargo de operaciones. Fue ella quien finalmente les dio a ellos su línea San Sebastián. Cuando se hizo cargo, la construcción había durado ya 3 años. La tercera parte de la vía había sido tendida. El costo hasta la fecha superaba el total autorizado. Ella despidió a los amigos de Jim y encontró un contratista que completó el trabajo en 1 año. La línea San Sebastián estaba ahora operativa. No hubo ningún aumento de comercio a través de la frontera, y no la cruzaron trenes cargados de cobre. Unos cuantos vagones bajaban traqueteando por las montañas desde San Sebastián a largos intervalos. Las minas, según Francisco d'Anconia, aún estaban en proceso de desarrollo. La sangría en Taggart Transcontinental no había cesado. Ahora ella estaba sentada en su oficina, como lo había estado muchas tardes, tratando de resolver el problema de qué líneas podrían salvar el sistema y en cuántos años. La línea Río Norte, cuando fuese reconstruida, salvaría al resto. Al mirar las hojas llenas de cifras que anunciaban pérdidas y más pérdidas, no pensó en la larga e insensata agonía del proyecto mexicano. Pensó en una llamada telefónica. «Hank, ¿puedes salvarnos? ¿Puedes entregarnos raíles en el menor tiempo posible y con el mayor crédito posible?» Una voz tranquila y mesurada habría respondido. «Claro». Ese pensamiento era un punto de apoyo. Se inclinó sobre las hojas de papel en su escritorio, pareciéndole que de repente era más fácil concentrarse. Ahí había algo, por lo menos, con lo que podía contar sin que se desmoronara cuando lo necesitara. James Taggart cruzó la antesala de la oficina de Dagny, manteniendo aún el tipo de confianza que había sentido entre sus compañeros en el bar media hora antes. Cuando abrió la puerta, su confianza se evaporó. Atravesó la habitación hasta el escritorio de ella como un niño al que llevan castigado, almacenando el resentimiento de todos sus años futuros. Él vio una cabeza inclinada sobre hojas de papel, la luz de la lámpara de mesa brillando sobre mechones de cabello despeinado, una blusa blanca pegada a sus hombros, con los pliegues holgados realzando la delgadez de su cuerpo. «¿Qué pasa, Jim?» «¿Qué estás tramando en la línea San Sebastián?» Ella levantó la cabeza. «¿Tramando? ¿Por qué? ¿Qué clase de horarios estamos llevando allí y qué tipo de trenes?» Ella rió. El sonido era alegre y un poco hastiado. «Realmente, Jim, deberías leer de vez en cuando los informes enviados a la oficina del presidente». «¿Qué quieres decir?» «Hemos estado con ese horario y con esos trenes en la línea San Sebastián durante los últimos 3 meses. ¿Un tren de pasajeros por día?» «Por la mañana. Y un tren de mercancías una noche sí y otra no». «¡Santo cielo! ¿En una línea importante como esa?» «La línea importante no puede pagar ni siquiera por esos 2 trenes». «Pero el pueblo mexicano espera un servicio de verdad de nuestra parte». «Seguro que sí». «Ellos necesitan trenes». ¿Para qué?» Para ayudarles a desarrollar las industrias locales. ¿Cómo esperas que se desarrollen si no les damos transporte?» «No espero que se desarrollen». «Esa es solo tu opinión personal, y no sé qué derecho tenías tú a decidir por ti misma reducir nuestros horarios. A ver, solo el transporte de cobre pagará por todo». «¿Cuándo?» Él la miró. Su cara asumió la satisfacción de una persona a punto de decir algo que tiene el poder de dañar. «No irás a dudar del éxito de esas minas de cobre, ¿verdad? Cuando es Francisco d'Anconia quien las administra». Puso énfasis en el nombre, observándola. «Puede que sea tu amigo», dijo ella. «Pero, ¿mi amigo? Yo pensé que era
tú, amigo. Ella dijo firmemente. No en los últimos 10 años. Vaya, qué pena, ¿no? Aún así, él es uno de los operadores más listos de todo el mundo. Nunca ha fracasado en ningún proyecto. Quiero decir, en un proyecto de negocios. Y ha metido millones de su propio dinero en esas minas. Así que podemos basarnos en su juicio. ¿Cuándo te darás cuenta de que Francisco d'Anconia se ha convertido en un vago inútil? Él se rió entre dientes. Siempre pensé que eso es lo que era, en lo que se refiere a su carácter personal. Pero tú no compartías mi opinión. La tuya era la opuesta. ¡Madre mía! ¿Y cómo de opuesta? Seguro que recuerdas nuestras peleas sobre el tema. Te cito algunas de las cosas que decías de él. Solo puedo imaginar algunas de las cosas que hiciste. ¿Quieres hablar de Francisco d'Anconia? ¿Es a eso a lo que has venido? El rostro de Jim mostró el enojo del fracaso, porque el de ella no mostró nada. Sabes perfectamente a qué he venido, soltó él. He oído decir algunas cosas increíbles sobre nuestros trenes en México. ¿Qué cosas? ¿Qué clase de equipo móvil estás usando allí? El peor que pude encontrar. ¿Admites eso? Lo he puesto por escrito en los informes que te mandé. ¿Es cierto que estás usando locomotoras de leña? Eddie las encontró para mí en un almacén abandonado de alguien en Luisiana. Ni siquiera pudo enterarse del nombre del ferrocarril. ¿Y eso es lo que estás usando como trenes de Taggart? Sí. ¿Cuál demonios es la gran idea? ¿Qué está pasando? Quiero saber lo que está pasando. Ella habló sin alterarse, mirándole fijamente. Si quieres saberlo, no he dejado más que chatarra en la línea San Sebastián, y la menos posible. He sacado de México todo lo que podía ser movido, motores, herramientas de taller, incluso máquinas de escribir y espejos. ¿Por qué narices? Para que los saqueadores no tengan mucho que saquear cuando nacionalicen la línea. Él se puso en pie de un salto. No te saldrás con la tuya en esto. Esta vez no te saldrás con la tuya. Tienes la frescura de hacer algo tan bajo y miserable, solo a causa de algunos rumores malvados, cuando tenemos un contrato por 200 años y... Jim, dijo ella lentamente, no hay ni un vagón, ni un motor, ni una tonelada de carbón de los que podamos prescindir en ningún punto del sistema. No lo permitiré. No permitiré en absoluto una política tan indignante hacia un pueblo amigo que necesita nuestra ayuda. La codicia material no lo es todo. A fin de cuentas, hay consideraciones no materiales, aunque tú no las entiendas. Ella acercó una libreta y cogió un lápiz. Muy bien, Jim. ¿Cuántos trenes quieres que opere en la línea San Sebastián? ¿Eh? ¿Qué trayectos quieres que corte y en cuáles de nuestras líneas para poder conseguir las diésels y los vagones de acero? No quiero que cortes ningún trayecto. Entonces, ¿de dónde saco el equipo para México? Eso eres tú quien tiene que resolverlo. Es tu trabajo. Soy incapaz de hacerlo. Tú tendrás que decidir. Ese es tu viejo truco de siempre, pasarme la responsabilidad a mí. Estoy esperando órdenes, Jim. No voy a dejar que me pilles así. Ella soltó el lápiz. Entonces, el horario de la línea San Sebastián seguirá como está. Tan solo espera hasta la reunión del Consejo el mes que viene. Exigiré una decisión de una vez por todas sobre hasta dónde se le permitirá al Departamento de Operaciones excederse en su autoridad. Vas a tener que responder por eso. Responderé por ello. Ella estaba de vuelta a su trabajo antes de que la puerta se cerrara detrás de James Taggart. Cuando terminó, apartó los papeles a un lado y levantó la mirada. El cielo estaba negro más allá de la ventana, y la ciudad se había convertido en una resplandeciente extensión de cristal iluminado sin marco alguno. Se levantó con desgana. Le molestaba la pequeña derrota de estar cansada, pero sabía que lo estaba esa noche.
La parte exterior de la oficina estaba oscura y vacía. Solo Eddie Willers estaba aún allí, en el escritorio de su cubículo con mamparas de cristal que parecía un cubo de luz en una esquina de la amplia sala. Ella le saludó con la mano al salir. No tomó el ascensor al vestíbulo del edificio, sino al gran vestíbulo de la terminal Taggart. Le gustaba cruzarlo andando cuando iba camino de su casa. Siempre había sentido que el gran vestíbulo parecía un templo. Levantando la mirada hacia el alto techo, vio bóvedas oscuras sostenidas por gigantescas columnas de granito, y la parte superior de enormes ventanales sumidos en la penumbra. El abovedado mantenía la solemne paz de una catedral, extendida como protección de la febril actividad de la gente de abajo. Dominando el gran vestíbulo, pero ignorada por los viajeros como una visión habitual, se levantaba la estatua de Nathaniel Taggart, el fundador de la compañía de ferrocarril. Dagny era la única que seguía siendo consciente de ella, y nunca había sido capaz de pasar por alto su existencia. Mirar esa estatua cada vez que cruzaba el gran vestíbulo era la única forma de plegaria que ella conocía. Nathaniel Taggart había sido un aventurero sin dinero que había llegado desde algún lugar de Nueva Inglaterra y había construido un ferrocarril que cruzaba un continente, en los días de los primeros raíles de acero. Su ferrocarril aún existía. Su batalla para construirlo se había reducido a una leyenda, porque la gente prefería no entender o no creer posible tal batalla. Era un hombre que nunca había aceptado el credo de que otros tuviesen derecho a detenerle. Establecía su objetivo y se movía hacia él, y su camino era tan recto como una de sus vías. Nunca pidió préstamos, bonos, subsidios, concesiones de tierras o favores legislativos del gobierno. Consiguió dinero de hombres que lo poseían, yendo de puerta en puerta, desde las puertas de caoba de los banqueros a las puertas de tablilla de granjas solitarias. Nunca habló del bien común, simplemente le dijo a la gente que ellos obtendrían grandes beneficios con su ferrocarril. Les dijo por qué él esperaba esos beneficios y les dio sus razones. Tenía buenas razones. En todas las generaciones que siguieron, Taggart Transcontinental fue uno de los pocos ferrocarriles que nunca quebró, y el único en el que el control mayoritario siempre permaneció en manos de los descendientes del fundador. Durante su vida, el nombre Nat Taggart no era famoso, sino notorio. Era repetido, no como homenaje, sino como rencorosa curiosidad, y si alguien lo admiraba, era como uno admira a un bandido exitoso. Y sin embargo, ni un solo centavo de su riqueza había sido obtenido por fuerza o por fraude. Él no era culpable de nada, excepto de haber ganado su propia fortuna y de no haber olvidado nunca que era suya. Muchas historias se rumoreaban sobre él. Se decía que en los desiertos del Medio Oeste había asesinado a un legislador estatal que trató de revocar un fuero que le había sido concedido. Revocarlo cuando su raíl ya había sido tendido hasta la mitad del estado. Algunos legisladores habían planeado ganar una fortuna con las acciones de Taggart, vendiendo en corto. Nat Taggart fue procesado por el asesinato, pero la acusación nunca pudo ser demostrada. No tuvo problemas con los legisladores a partir de ese momento. Se decía que Nat Taggart había apostado la vida por su ferrocarril muchas veces, pero una vez apostó más que su vida. Desesperado por conseguir fondos, con la construcción de su línea suspendida, tiró por una escalera de 3 pisos a un distinguido caballero que le había ofrecido un préstamo del gobierno. Luego ofreció a su mujer como colateral del préstamo de un millonario que le odiaba a él y admiraba la belleza de ella. Pagó el préstamo a tiempo y no tuvo que ceder su colateral. El trato había sido hecho con el consentimiento de su mujer. Ella era una gran belleza de una de las familias más nobles de un estado del sur, y había sido desheredada por fugarse con Nat Taggart cuando él no era más que un joven y andrajoso aventurero.
Dagny lamentaba a veces que Nat Taggart fuese su antepasado. Lo que sentía por él no pertenecía a la categoría de afectos familiares no elegidos. Ella no quería que su sentimiento fuese lo que uno supuestamente le debe a un tío o a un abuelo. Ella era incapaz de amar cualquier cosa que ella no eligiese, y le molestaba todo aquel que exigiese eso. Pero si hubiese sido posible elegir a un antepasado, ella habría elegido a Nat Taggart, en agradecido homenaje y con toda su gratitud. La estatua de Nat Taggart había sido copiada del bosquejo que hizo un artista de él, el único registro que se hizo jamás de su apariencia. Él había vivido hasta una edad muy avanzada, pero nadie podía pensar en él excepto como aparecía en ese bosquejo, como un muchacho joven. En la infancia de ella, esa escultura había sido para Dagny su primera concepción de lo exaltado. Cuando la mandaban a la iglesia o a la escuela y oía a la gente pronunciar esa palabra, pensaba que sabía lo que querían decir. Pensaba en la estatua. La estatua era de un joven con un cuerpo alto y adusto y un rostro anguloso. Erguía la cabeza como si estuviese encarando un desafío y sintiese placer por su capacidad de encararlo. Todo lo que Dagny quería de la vida estaba contenido en el deseo de erguir la cabeza como él lo hacía. Esa noche, miró la estatua cuando cruzó el gran vestíbulo. Fue un momento de descanso. Fue como si una carga que ella no podía definir fuese aligerada, y como si una suave brisa estuviese acariciando su frente. En un rincón del gran vestíbulo, cerca de la entrada principal, había un pequeño puesto de periódicos. El propietario, un viejo tranquilo y amable con aires de nobleza, había estado detrás de su mostrador durante 20 años. Había sido propietario de una fábrica de cigarrillos en el pasado, la cual había quebrado, y él se había resignado a la solitaria oscuridad de su pequeño puesto, en medio de un eterno torbellino de extraños. No tenía familia ni amigos que quedasen vivos. Tenía una afición que era su único placer. Había recogido cigarrillos de todas partes del mundo para su colección privada. Conocía todas las marcas fabricadas o que alguna vez habían sido fabricadas. A Dagny le gustaba pasar por su kiosco al salir. Él parecía formar parte de la terminal Taggart, como un viejo perro guardián, demasiado débil para protegerla, pero tranquilizador por la lealtad de su presencia. A él le gustaba verla venir, porque le divertía pensar que sólo él sabía la importancia de aquella joven de chaqueta sport y sombrero inclinado, que se acercaba rápidamente de forma anónima entre la multitud. Dagny se detuvo esa noche, como de costumbre, para comprar un paquete de cigarrillos. «¿Cómo va la colección?», le preguntó. «¿Algún ejemplar nuevo?». Él sonrió tristemente, moviendo la cabeza. «No, señorita Taggart, no hay marcas nuevas fabricadas en ningún lugar del mundo. Incluso las antiguas van desapareciendo una tras otra. Solo quedan 5 o 6 que se venden ahora. Solía haber docenas de ellas. Las personas han dejado de hacer cosas nuevas. Volverán a hacerlas. Es solo algo temporal». Él la miró y no respondió. Luego dijo: «Me gustan los cigarrillos, señorita Taggart. Me gusta pensar en el fuego mantenido en la mano de un hombre. El fuego, una fuerza peligrosa, domado en las puntas de sus dedos. A menudo pienso en las horas que un hombre está sentado solo mirando el humo de un cigarrillo, pensando. Me pregunto qué grandes cosas han surgido de tales horas. Cuando un hombre piensa, hay un punto de fuego vivo en su mente, y es apropiado que tenga la punta ardiente de un cigarrillo como su expresión». «¿Piensan alguna vez?», preguntó ella involuntariamente, y paró. La pregunta era su única tortura personal, y ella no quería discutirla. El viejo la miró como si se hubiese dado cuenta de la parada repentina y la hubiese entendido, pero no empezó a discutirlo. En vez de eso, dijo: «No me gusta lo que le está pasando a las personas, señorita Taggart». «¿Qué?». «No sé.
pero las he observado desde aquí durante 20 años y he visto el cambio. Solían pasar por aquí a toda prisa y era maravilloso verlas. Era la prisa de hombres que sabían a dónde iban y que estaban impacientes por llegar. Ahora se apresuran porque tienen miedo. No es un objetivo lo que les mueve, es miedo. No están yendo a ningún sitio, están escapando. Y no creo que sepan qué es de lo que quieren escapar. No se miran unos a otros. Se sobresaltan cuando se rozan. Sonríen demasiado, pero con un tipo feo de sonrisa. No es alegría, es súplica. No sé qué es lo que le está pasando al mundo. Se encogió de hombros. En fin. ¿Quién es John Galt? Él es solo una frase sin sentido. Ella se sorprendió por la brusquedad de su propia voz y añadió a modo de disculpa. No me gusta esa vacía expresión de jerga. ¿Qué significa? ¿De dónde salió? Nadie lo sabe, respondió él despacio. ¿Por qué sigue la gente diciéndola? Nadie parece poder explicar exactamente qué representa, y sin embargo, todos la usan como si supieran su significado. ¿Por qué le molesta esa frase?, preguntó él. No me gusta lo que ellos parecen querer decir cuando la dicen. A mí tampoco, señorita Taggart. Eddie Willers cenaba habitualmente en la cafetería de los empleados de la terminal Taggart. Había un restaurante en el edificio al que iban los ejecutivos de la empresa, pero a él no le gustaba. La cafetería parecía ser parte del ferrocarril, y él se sentía más en casa allí. La cafetería estaba bajo tierra. Era una sala grande, con paredes de azulejos blancos que brillaban con los reflejos de luces eléctricas y que parecían un brocado de plata. Tenía un techo alto, mostradores resplandecientes de cristal y cromo, y una sensación de espacio y luz. Había un trabajador del ferrocarril con quien Eddie Willers se encontraba a veces en la cafetería. A Eddie le gustaba su cara. Habían mantenido una conversación casual una vez, y a partir de ahí se acostumbraron a cenar juntos cada vez que coincidían. Eddie había olvidado si alguna vez le había preguntado su nombre al trabajador, o la naturaleza de su trabajo. Supuso que el trabajo no sería gran cosa, porque la ropa del hombre era tosca y con manchas de grasa. Para él, ese hombre no era una persona, sino solo una presencia silenciosa, enorme e intensamente relacionada con la única cosa que daba sentido a su propia vida: Taggart Transcontinental. Esa noche en la que llegaba tarde, Eddie vio al trabajador sentado a una mesa en un rincón de la sala semidesierta. Eddie sonrió feliz, saludándole con la mano, y llevó su bandeja de comida a la mesa del trabajador. En la privacidad de su rincón, Eddie se sentía cómodo, relajándose tras el largo esfuerzo del día. Podía hablar como no hablaba en ningún otro sitio, admitiendo cosas que no le confesaría a nadie, pensando en voz alta, mirando a los atentos ojos del trabajador al otro lado de la mesa. La línea Río Norte es nuestra última esperanza, dijo Eddie Willers. Pero nos salvará. Tendremos por lo menos una vía secundaria en buenas condiciones, donde más se necesita, y eso ayudará a salvar al resto. Es gracioso, ¿no?, hablar de nuestra última esperanza para Taggart Transcontinental. ¿Te tomas en serio si alguien te dice que un meteorito va a destruir la Tierra? No, yo tampoco. De océano a océano para siempre. Eso es lo que oímos durante toda nuestra infancia, ella y yo. No decían para siempre, pero eso es lo que querían decir. Sabes, yo no soy ninguna especie de gran hombre. Yo no podría haber construido ese ferrocarril. Si desaparece, no podré traerlo de vuelta. Tendré que desaparecer con él. No me hagas ningún caso. No sé por qué debería decir cosas así. Supongo que estoy un poco cansado. Sí, he trabajado hasta tarde. Ella no me pidió que me quedara, pero había luz bajo su puerta, mucho después de que todos los demás se hubieran marchado. Sí, ella se ha ido a casa ahora. ¿Problemas? Oh, siempre hay problemas en la oficina.
Pero ella no está preocupada. Sabe que puede sacarnos adelante. Por supuesto, la cosa está mal. Estamos teniendo muchos más accidentes de lo que se oye por ahí. Perdimos 2 diésels de nuevo, la semana pasada. Una, solo de vieja. La otra, en una colisión frontal. Sí, tenemos diésels pedidas de la United Locomotive Works, pero ya llevamos esperándolas 2 años. No sé si alguna vez llegaremos a recibirlas o no. Dios, cómo las necesitamos. Fuerza motriz. No puedes ni imaginarte lo importante que es. Es el corazón de todo. ¿De qué te ríes? Bueno, como estaba diciendo, la cosa está mal. Pero, por lo menos, la línea Río Norte está resuelta. El primer cargamento de raíles llegará al lugar de trabajo en unas semanas. Dentro de 1 año, circulará el primer tren sobre la nueva vía. Nada nos detendrá esta vez. Claro, sé quién va a atender el raíl. McNamara de Cleveland. Es el contratista que completó la línea San Sebastián para nosotros. Así que estamos seguros. Podemos contar con él. Ya no quedan muchos contratistas buenos. Estamos todos superacelerados, pero me gusta. He estado viniendo a la oficina 1 hora antes de lo normal, pero ella me gana. Siempre está allí antes. ¿Qué? No sé lo que hace por las noches. Nada en particular, supongo. No, nunca sale con nadie. Se queda en casa, la mayor parte del tiempo, y escucha música. Oye discos. ¿Qué más te da qué discos? Richard Halley. Adora la música de Richard Halley. Aparte del ferrocarril, eso es lo único que ella adora.